Bien chicos, buenos días. Como algunos recuerdan, anteriormente yo les había dicho que íbamos a trabajar sobre el tema de Diógenes Laercio, perdón, Diógenes de Sinope, que también la apodaba el perro. Sin embargo, viendo pues el currículo y los temas con los que llevamos, que vamos en orden, eh, este autor lo veremos eh, un poco después, espero, en el segundo periodo. Antes de bueno, les explico. Diógenes hace parte de una corriente de la filosofía que se llama la filosofía helenística, que es una filosofía del acto, ¿sí? Es una filosofía que se centra más en el ejercicio ético de la persona, ético y político de la persona. Entonces, ese tipo de filosofía lo veremos con mayor detenimiento más adelante. Antes, es necesario acceder, que abordemos un autor que es uno de los autores más importantes de la filosofía en general y que pues por eso mismo es uno de los autores más importantes de la filosofía antigua, que es Platón. ¿Sí? Creo muchos han escuchado de este filósofo. ¿Sí? Platón junto con Aristóteles son los dos más grandes filósofos posocráticos que vienen después de Sócrates en la filosofía antigua. ¿Sí? También se les considera como los dos filósofos principales en la filosofía en general, por muchos historiadores de la filosofía y por muchos autores que consideran que eh, en la historia de la filosofía solamente hay dos opciones, o ser platónico o ser aristotélico. Yo ya les había mencionado esto, sin embargo abordaremos esta diferencia un poco más adelante. Bien, Platón es discípulo de Sócrates. ¿Sí? Anteriormente nosotros ya hemos abordado un poco de la propuesta filosófica de Sócrates. Eh, Hemos dicho que esta propuesta filosófica es un poco extraña porque Sócrates jamás escribe. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que una de sus principales propuestas filosóficas es el solo sé que nada sé. ¿Sí? Esta propuesta de Sócrates pues hace que el haber escrito algo, el haber propuesto algo para la posteridad pues fuera un poco ilógico, porque si asume que nada sabe, pues es lógico pensar que no tiene sentido escribir de algo que no se sabe. Platón, por su parte, es conocido como el, el más grande de los discípulos de Sócrates. ¿Sí? Lo que sabemos de Sócrates, de, del Sócrates filosófico, se lo debemos directamente a Platón. Para nosotros, Sócrates existe, este Sócrates filosófico, este Sócrates de la duda, de la mayéutica, existe única y exclusivamente por parte de Platón, ya que Sócrates jamás escribió certificar o avalar su filosofía como tal, se hace sumamente difícil. Entonces, aunque históricamente tenemos otras referencias de Sócrates como individuo histórico, la única referencia filosófica que tenemos de él en este sentido, en esta construcción del solo sé que nada sé y de la duda constante de la mayéutica, es única y exclusivamente de Platón. ¿Sí? Platón, o bueno, Sócrates, bueno, empecemos diciendo lo siguiente. Platón quería ser dramaturgo. ¿Qué quiere decir? Quería crear obras de teatro.
Es más, el ejercicio propio de Platón es este, el ejercicio del teatro. Si uno se da cuenta y mira, incluso no tiene que ser un experto para esto, cuando uno mira las obras de Platón, todas las obras son diálogos, ¿sí? Diálogos que representan precisamente esta obra de teatro. Estos diálogos tienen generalmente como personaje principal, o bueno, siempre como personaje principal, a Sócrates, ¿sí? Entonces, Sócrates es el protagonista. Sócrates es el protagonista de los diálogos de Platón, de todos sus textos. Sin embargo, este Platón que quería ser dramaturgo se ve magnificado por Sócrates. Entonces hay un antes y un después de Sócrates en Platón, ¿sí? Y no solamente un antes y un después de Sócrates en el ejercicio filosófico, o bueno, en el ejercicio de elección de forma de vida, de ser dramaturgo, ser filósofo, sino un antes y un después en la vida y la muerte de Sócrates. ¿Sí? Los textos que se tienen de un eh, Platón joven demuestran principalmente la filosofía socrática. ¿Sí? Este Platón joven tiene una primera filosofía que es reconstruir en estos diálogos la filosofía socrática. Sin embargo, con la muerte de Sócrates hay un segundo Platón, que es el Platón adulto. ¿Sí? Al morir Sócrates, recuerden que nosotros hemos visto que Sócrates fue sentenciado a muerte. eh, Fue sentenciado a muerte por digamos, recordemos que Sócrates había sido sentenciado a muerte por, por la polis, ¿sí? La polis sentencia a muerte a Sócrates. Entonces, eh, a Sócrates. ¿Y cuál es esta polis? Esta polis es Atenas, ¿sí? Y Atenas es símbolo de qué? De democracia. Demo... Sí. Entonces, al ser sentenciado Sócrates a morir a causa de la polis, hay un quiebre en la filosofía de Platón, ¿sí? Entonces, Platón tiene una especie de vacío filosófico y del mismo tipo vacío existencial, ¿sí? Este ejercicio, o bueno, este suceso de la muerte de Sócrates significa un quiebre para Platón. ¿Por qué? Porque lo que él siempre había considerado que era lo correcto, que era la forma de entender el mundo, que era una forma en donde eh, el ejercicio de la filosofía estaba al servicio de la democracia de Atenas, se había roto. ¿Sí? Ya Atenas había asesinado a su maestro. Atenas no fue capaz de soportar la crítica filosófica que estaba haciendo Sócrates. Recuerden que no era solamente a la forma de gobierno, sino a los mismos dioses.
a Sócrates lo sentencian por impiedad, por criticar a los dioses. Entonces, esta propuesta, esto significó que Platón decidiera alejarse temporalmente de, de Atenas. Entonces, Platón via- Platón inició una serie de viajes, ¿sí? Una serie de viajes que buscan llenar este vacío filosófico y existencial. Estos viajes le significan un periodo de madurez, madurez un periodo de madurez a, a Platón. ¿Por qué? Porque en estos viajes efectivamente él va a encontrar diferentes formas de, no solamente de comprensión del mundo, sino también de ejercicio político, económico y social. ¿Sí? Uno de los principales lugares que visita Sócrates en este periodo son las tierras de Cilicia. ¿Sí? En estos viajes él va a Cilicia, no, perdón, Sicilia. Uy, no a Cilicia, sino Sicilia. Ay, me lo estoy escribiendo por el borrado. Sino Sicilia, sí. Y hay otra ciudad que se llama Siracusa, se van a convertir los destinos principales en este viaje de Platón. ¿Sí? Estos destinos van a transformar la forma como Platón ha entendido todo este ejercicio democrático que ha propuesto Atenas y que van a sustentar de una u otra manera su transformación de la sociedad. Gracias a estos viajes surge un texto que se llama La República. ¿Sí? Este texto de la República presenta una forma de gobierno sí, que va muy diferente a la democracia. Es más, Platón dice que este ejercicio democrático es la pérdida completa para, para Atenas. Este ejercicio democrático es el que llevaría a Atenas a su perdición. Este elemento de la forma de gobierno de Platón lo vamos a trabajar más adelante. En estos viajes, Platón también inicia a trabajar una cosa que es otra de las partes por las cuales es sumamente importante Platón, y es que nace la propuesta del mundo eh, de las ideas. Esta propuesta del mundo de las ideas surge en estos viajes, ¿por qué? Porque Platón tiene la oportunidad de encontrarse con cuatro formas de pensamiento que nosotros ya hemos trabajado y que, bueno, van a ser cúmulo completo de este mundo de las ideas. ¿Cuáles son estas cuatro formas de pensamiento? Primero y principalmente los pitagóricos. ¿Sí? Ay, calla. Los, pita- los pitagóricos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la propuesta principal de los pitagóricos era que el mundo tenía un orden según las matemáticas. Otra de las propuestas que él va a asumir son las propuestas de Heráclito,
y las propuestas de Parménides. ¿Sí? Heráclito y Parménides, recuerden, Heráclito era el que decía que todo en el mundo cambiaba, Parménides era el que asumía que todo en el mundo se mantenía fijo. ¿Sí? Aquí me falta una tilde de Heráclito. Estas tres propuestas van a ser de suma importancia para la forma como Platón va a entender el mundo en la teoría del mundo de las ideas. ¿Sí? Sumado a esto, van a haber otros dos elementos que van a ser obviamente el elemento socrático, en el cual se asume que el ser humano tiene la posibilidad de conocer con C mayúscula, o sea, del conocimiento verdadero. Recuerden que Sócrates es un gran amante del pensamiento. Él dice que el pensamiento es la máxima habilidad que puede tener un ser humano. Y por último, asume la postura de los sofistas. ¿Sí? Los sofistas, por otro lado, van a ser aquellas personas que dicen todo es relativo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos dos elementos parecen estar en riña, ¿sí? La propuesta de Heráclito y la de Parmenides y la propuesta de los socráticos y de Sócrates y de los sofistas, ¿sí? Estas propuestas están en riña por definición, o sea, por ellas mismas. Lo que va a decir Platón es que estas ideas no necesariamente tienen por qué competir, ¿sí? Todo esto, todo esto va a convertirse en el esquema del mundo de las ideas, ¿sí? Bien, entonces vamos a abordar precisamente este esquema de una manera detenida. Creo que lo podemos hacer en la parte superior, ¿sí? Vamos a trabajarlo acá. Entonces, mmm, vamos a poner aquí una línea un poco más gruesa para que se vea que es una parte. Entonces vamos a empezar. El, el mundo de las ideas de Platón presenta una dicotomía entre lo que es el cuerpo y la idea, ¿sí? Esta idea a veces está relacionada con el alma, a veces con la mente y a veces simplemente no tiene relación. Lo importante es que sea una división en estas dos partes, ¿sí? Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? El cuerpo va a hacer todo lo físico del mundo, ¿sí? Esta parte del cuerpo cumple la propuesta de Heráclito de todo el cambio es constante, ¿sí? Todo esto físico del mundo está en constante cambio. Y como todo en este mundo está en constante cambio, que esto es Heráclito, ¿sí? Si todo está en constante cambio, todo es relativo, ¿sí? Es decir, no hay una verdad absoluta fija de la cual se puede hablar, que estos son los sofistas. Esto hasta este momento o sea, es la forma como entendemos nosotros el cuerpo.
Sin embargo, dice Platón, esto no se aplica con elementos como la idea. Ay, no me gusta. Eh, elementos como la idea. Vamos a volver el grosor. La idea. La idea es algo muy diferente al cuerpo, porque la idea es todo, es constante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre cuerpo e idea? Eh, Platón va a decir, la idea es aquello que antecede al cuerpo, ¿sí? Entonces es la esencia, vamos a poner, antecede al cuerpo y es por definición la esencia de todo. Lo chévere de este tablero virtual es que nunca se me van a acabar los marcadores. Bien, es la esencia de todo. Un ejemplo, ¿sí? Nosotros en el cuerpo podemos fácilmente hablar de algo como un ejemplo sencillo, y que es un ejemplo que muchas veces se usa, ¿sí? La silla. La silla en el mundo del cuerpo pueden ser, pueden ser bancos, pueden ser butacos, pueden ser mecedoras, ¿sí? Pueden ser una cantidad de cosas diferentes, una silla. Sin embargo, en el mundo de la idea, que no se ve, en el mundo de la idea, la silla siempre se mantiene siendo una silla, ¿sí? Es un constante, es un invariable, no se transforma. La idea de silla que nosotros tenemos es una idea que es eterna, que es perenne, es decir, no se corrompe, no se transforma con el tiempo, ¿sí? Lo que nosotros consideramos como silla será silla para toda nuestra vida. Esta idea es a lo que Platón hace referencia como esta idea constante, ¿sí? Entonces, en este constante es que encontramos la propuesta de Parménides, ¿sí? Bien, si la idea es un constante, podemos decir que el ejercicio de un verdadero conocimiento es comprender la idea, ¿sí? Yo conozco cuando comprendo la idea. Si yo solamente comprendo el objeto físico, no estoy conociendo realmente, estoy dejándome llevar por una apariencia, por un algo que no es constante. Entonces, en este elemento, en este conocer, se encuentra, hoy, se encuentra entonces la posibilidad socrática del conocimiento, ¿sí? En este punto del conocer y comprender la idea es que Sócrates entra a tener una real relevancia en la propuesta platónica, ¿sí? Entonces, el mundo de las ideas, eh, en un primer momento es esta división del cuerpo que es cambiante, que se transforma y que por lo tanto
conocemos, pero conocemos de manera relativa, y este mundo de las ideas que es constante, no se transforma, que por lo tanto nos permite un conocimiento real. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta idea trabajada de esta manera como nosotros la estamos llamando, es muy diferente a lo que conocemos como alma o lo que conocemos como mente. ¿Sí? Sin embargo, más adelante podremos ver por qué esta idea tiene una relación con el alma. ¿Sí? Idea como tal no es alma. Tengan en cuenta eso, aunque tienen una relación. Bien, este ejercicio entonces de la propuesta socrática, de la propuesta platónica, se convierte en el predecesor de un, de un suceso o a tener en cuenta, de un ejemplo, perdón, no he encontrado la palabra, un ejemplo que usa Platón que se va a llamar el mito de la caverna. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo acá. El mito de la caverna. ¿Sí? Este mito de la caverna le funciona a Platón para explicar precisamente todo esto de lo que yo les estoy hablando. Toda esta idea de la conjunción entre un mundo corpóreo, un mundo ideal. Lo voy a esbozar de manera muy rápida para que este video no se me haga muy largo y pues de todas maneras 30 minutos hablando de corrido de Platón se hacen pesados. Entonces vamos a abordarlo de manera muy sencilla y para dejar puesto un antecedente, y para la próxima sesión hablaremos más fuertemente de él cuando entremos a hablar de la propuesta de conocimiento que tiene Platón, que están relacionadas con el mito de la caverna. Entonces, Platón dice que la humanidad se encuentra encadenada en una caverna. ¿Sí? ¿Y qué tiene de especial este encadenamiento? Solo ve las sombras de la realidad. ¿Sí? Platón, voy a hacer el dibujo acá abajito, va a decir, hay una gran muralla, una gran pared, bueno, no importa porque es una caverna, así que no es una pared bonita, eh, en la cual hay unos objetos reales acomodados. Digamos que esto va a ser, dibujar en Paint nunca ha sido mi habilidad, pero digamos que esto es una jarra, ¿sí? Vamos a ponerla acá completa porque si no se me cae la jarra. Eh, esta jarra va a ser entonces el objeto, uy, el objeto real, lo que Platón va a llamar la idea. ¿Sí? Detrás de esta jarra va a haber un fuego, ¿sí? Va a haber una llama gigante que va a proyectar unas sombras hacia este lado de la pared. ¿Sí? Acá, en este lado de la pared, vamos a ver entonces una sombra, digamos que quedó bien hecha, de una jarra. ¿Sí? Entonces, esta sombra que va a ser de la jarra va a ser lo que Platón va a llamar el objeto físico. ¿Sí?
Y nosotros, como humanidad, vamos a ponerlo negro porque no vamos a hacer racito. Bueno, esto es casi negro. Como humanidad, estamos siempre mirando hacia allá. ¿Sí? Este soy yo. ¿Sí? Estamos siempre mirando hacia este objeto, hacia el objeto de allá. Y estamos encadenados de tal manera, Platón lo describe, es un poco brusco con su descripción, pero dice que nosotros estamos encadenados de tal manera que no podemos ver hacia atrás, ¿sí? Se hace imposible ver hacia atrás. Entonces nosotros lo único que vemos del mundo es esta sombra eh, que nosotros consideramos que es la verdad, pero no es más que es una sombra de un objeto que es real. Este, en grandes, muy grandes rasgos, es el mito de la caverna. Lo que les digo, lo dejo esbozado solamente para que ustedes lo tengan en cuenta y pues la próxima clase ya lo veremos con mayor detenimiento. Este tipo siempre está feliz. Porque, y realmente así es como lo dibuja Platón, no es que yo me lo estoy inventando, él dice que las personas que están acá, al no conocer lo que hay más allá de esta pared, eh, tienen una vida cómoda, tranquila, sin ninguna problemática, sin ninguna problemática en este sentido, ¿no? Esta propuesta y lo que vamos a ver en la siguiente clase se convierte en una forma de entender el conocimiento y por lo tanto es una propuesta epistémica de entender el conocimiento y la forma como lo adquirimos. Entonces, esa propuesta epistémica de Platón es lo que vamos a abordar en la siguiente clase. Bueno chicos, no siendo más, la próxima clase, lo que les estoy diciendo, la próxima clase trabajaremos este aspecto de la propuesta de Platón. Si quieren, si que tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo por call web. Yo estoy pendiente de la call web todo el tiempo. Y asimismo, si ustedes tienen mi correo electrónico, si quieren comunicarse por Hangouts, yo descargué Hangouts para pues tener una comunicación mucho más rápida con ustedes. Entonces no duden en hacerlo. Pues no siendo más, chicos, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse en el botón de acá abajo. No, y pues ojalá la pasen bien, estén juiciosos y estudien mucho. Tan tan.